Antes de empezar quisiera invitarte al server de Discord, para que seas un miembro más de la familia, pero bueno, si gustan en unirse el link está en la descripción y sin más, nada que decir, disfruten el vídeo. Quiero aclarar que este tema será enfocado en los recolores de Sonic, aunque muchos pueden pensar que porque de Sonic, si el recolor también aplican en otras industrias y franquicias, pues amigo mío déjame decirte que eso cambiaría y varía dependiendo el fandom. Los recolores, un tema que puede ser un arma de doble filo que abunda en todas partes, ya sea, empresas y franquicias, dependiendo cómo lo vea e interprete el usuario, varias polémicas generadas a este tema, desde personas que roban arte hasta personas que le tienen un odio detestable hacia estos, por eso en el día de hoy tocaremos este tema que ha generado tanta discordia y polémicas entre comunidades, así que pónganse cómodos y sean bienvenidos a Hablemos sobre los recolores. Como ya todos sabemos o la mayoría sabe, es repintar por encima de un dibujo o diseño ya hecho. Hay diversos tipos de recolores, ya sea los que son desagradables visualmente o los más comunes que son los que vemos a diario, que son los que están elaborados con un cambio en la paleta de colores del personaje. Estos son más que todos encontrados en canales de YouTube, ya sean como personajes principales o secundarios, unos que otros más resaltantes en ciertos aspectos, pero no dejan de ser recolores. También están en la categoría los calcos, o bueno, según tengo entendido entran en la categoría de recolores, aunque desde mi punto de vista estos pueden verse de varias formas, ya sea dependiendo la elaboración del usuario que realice el calco. Un recolor es simplemente una versión modificada de una imagen, personaje o elemento gráfico en la que se ha cambiado la paleta de colores original. Es muy común en el mundo del arte digital, los videojuegos y el diseño de personajes. Por ejemplo, en los videojuegos antiguos, los desarrolladores a veces reutilizaban un mismo personaje pero con colores diferentes para representarlo como un nuevo enemigo o versión alternativa. Por ejemplo, tendríamos a Scourge, Mephiles en su versión base, y a los androides Shadow como ejemplo, pero bueno, según la IA dice que por ejemplo, en los videojuegos, un recolor puede ser una versión del personaje con diferente paleta de colores. Piensa en Luigi y Mario usando el mismo modelo, pero con verde en lugar de rojo, y en parte tiene razón. Recordemos que en esos tiempos los desarrolladores reciclaban modelos para reducir meses de tiempo de trabajo. Otro ejemplo de esto serían los ninjas de los Mortal Kombat clásicos, siendo recolores, solo que a estos sí le metieron habilidades que los hace resaltar en cada uno de ellos. Bueno, yo estoy en un grupo de OCs y FCs de Sonic, y ya con lo que he visto ahí, y con el tiempo que llevo en parte del fandom de Sonic, la realidad es que ven a los recolores como una falta de respeto al arte, ya que estos no conllevan ningún esfuerzo a la hora de estos ser realizados, ya que como mencioné antes lo único que hacen es repintar al personaje o cambiarle el color, y bueno, nunca faltará el típico amante a las crayolas diciendo: pero qué mierda de recolor, uy, eso es una falta de respeto al arte, lo mancho completamente. Hay artistas que pasan horas haciendo sus dibujos para que un random venga y los pinte por encima, además es un Sonic de otro color, fúnenlo, 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 fúnenlo. Ya pues, adicto a los marcadores, encima que solo es un Sonic cambiado de color, no hiciste tú el dibujo para que te pongas así. Bueno, como decía, a estas alturas los recolores se han vuelto algo muy común, a tal punto de que ya ni le den importancia a recolorear, pero ajá, también entiendo a esos artistas que pasan horas, incluso hasta días solo, para hacerse tremenda obra maestra y llegue un come mazamorra a cambiarle el color o ya sea modificar el dibujo y hacerlo pasar por suyo. Otra cosa también a recalcar es que, en su mayoría los creadores no saben diferenciar arte de Sega con arte independiente de usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sencillo, esto de acá es un arte de Sega, o mejor conocido como los tan populares renders, y esto de acá es un arte independiente de un usuario. Obviamente habrían problema debido a que esto ya no sería de Sega, y ahí sí tienen el derecho de reclamar su dibujo.
Como dije antes, los recolores no conllevan esfuerzo. Por ejemplo, tomemos de ejemplo una shade de sprites, como pueden ver tarda más hacer al personaje que al recolor porque literalmente es solo cambiarle la tonalidad a la shade, y como dije sin nada de esfuerzo que aporte el recolor. Pero ojo, que muchas personas confunden tomar de base algo para elaborar el personaje. Un claro ejemplo de esto sería los sprites. Muchos sabemos cómo se hacen tomando de base un sprite para elaborarlo, incluso si se fijan bien en los sprites de Sonic y Shadow el 70% son los mismos, debido a que se usan de base el sprite de Sonic para elaborar otros personajes, pero ojito que si se aplica este procedimiento en dibujos, ahí sí es calco porque estás redibujando en un dibujo ya antes hecho, al menos que sea un arte de Sega. En resumen, con los sprites no aplica el calco porque así es que se elaboran y solo se usan de bases las expresiones planteadas en el sprite que usamos. Muchos fans jóvenes comenzaron a crear sus propios personajes usando recolores como una forma de expresión artística. Fue una puerta de entrada al diseño de personajes y al arte digital. Algunos artistas y miembros veteranos de la comunidad lo ven como una forma perezosa de crear, ya que no implica diseñar desde cero. Esto generó debates sobre qué se considera arte original. Personajes como Coldsteel de The Headshot se volvieron virales por parodiar los recolores exagerados, lo que llevó a una especie de autoconciencia dentro del fandom. Aunque los recolores fueron criticados, también motivaron a muchos a mejorar sus habilidades y eventualmente crear arte completamente original. En resumen, el recolor fue una etapa formativa para muchos fans de Sonic, aunque no siempre fue bien recibido, ayudó a moldear una parte importante de la cultura fan del erizo azul. Es como ese primer dibujo que uno hace con crayones. Tal vez no sea una obra maestra, pero es el inicio de algo más grande. Bueno, hablemos un poco sobre mi experiencia en este tema. Bueno, ¿por dónde comenzar? Bueno, sinceramente debo admitir que ser un recolor en estos tiempos se podría decir que no es tan bien recibido en la comunidad. ¿Alguna vez pasé por rechazos o problemas? Pues lamentablemente sí, y no fue por mi conducta o algo relacionado con mi forma de ser, sino fue por, sí, así es, ese aspiratiza que ven ahí, era mi yo antiguo, y como pueden ver, poco a poco fui cambiando hasta como hoy en día me conocen. ¿Fue fácil? Pues sinceramente tuvo su dificultad, pero nada que esfuerzo y dedicación te hagan mejorar. Sinceramente hacer estas clases de dibujos requieren sus horas de dedicación, y sin mentirles aprendí yo solo, poniéndome a probar cosas. Hubieron veces en que la cagaba, pero eso es parte del aprendizaje que obtendremos. Admito que aprendí abriendo los ojos sabiendo que el recolor no era la mejor manera para resaltar entre los demás, sabiendo que yo podía mejorar y tener mi propio estilo al realizar dibujos y sprites. Sé que a muchos de ustedes tanto como a mí, los han criticado y capaz de humillado solo por ser recolores, pero hey, no pierdan esos ánimos y tomen esas críticas y burlas para hacer crecer esa creatividad y así poder realizar un personaje propio, y se los dice alguien que fue un recolor alguna vez. No olviden que todos podemos sobrepasar nuestros límites, pero si ponen obstáculos como, no puedo, no sé, nunca podrán ejercer porque nunca superan esa barrera que tenemos. ¿Los recolores son buenos o malos? Sinceramente depende como los quieran ver, porque bueno, en mi caso, yo no diría que ellos son malos, sino las personas que los hacen. ¿A qué quiero llegar con esto? Apuesto a que a más de uno les ha pasado que se encuentran a un usuario con un recolor más roto que los mismos dioses de la destrucción de Dragon Ball, y encima que tienen poder multiversal y no pueden morir y más burradas de esas. Bueno, yo no fui la excepción porque también me encontré a esos usuarios, y sinceramente son castrosos, pero el recoloreo de arte independiente y falta de originalidad están agarrados de la mano, porque recordemos que al recolorear arte ya elaborado se considera una falta de creatividad y lastimosamente un robo, porque la mayoría lo hacen pasar por suyos. No con esto quiero decir que son malas personas, pues no. Miren, mis queridos espectadores, todo buen artista empieza desde abajo, y me crean o no, empezaron con recolores, pero ellos poco a poco fueron emprendiendo, y si ellos lo hicieron, ¿por qué no pueden ustedes? Sé que hay personas que le tienen odio a los recolores, pero, a ver, porque en vez de criticarlos, no los ayudan a hacer un personaje propio en vez de criticarlos por todo.
O sea, son factores que sinceramente generan discordia en la comunidad, pero sinceramente yo no tengo nada en contra porque como dije todos o la mayoría hemos empezado como recolores, pero bueno, lamentablemente no todos piensan de la misma manera que yo, en vez de ayudar solo critican, pero en fin, los recolores por más que no quieran creer son un factor fundamental y común en los fandoms, porque estos pueden ser beneficiosos como lo han sido para empresas que han reciclado personajes, y como también podrían ser lo contrario como por ejemplo, para el tío Nintendo que bueno, él te da un regalito llamado demanda ok no XD pero bueno, para concluir se podría decir que, hay personas que no tienen creatividad en el hecho que no saben dibujar o por X razón, yo tampoco sabía dibujar pero me esforcé, pero recordemos que no todos corren con esa misma suerte, por lo tanto mi conclusión y mi punto de vista es el recolor no es bueno ni mal ya que como dije al principio del video puede ser un arma de doble filo. Así que queda en 50-50. Bueno, quisiera agradecerles por llegar hasta el final del video, y bueno quisiera recalcar que este video no fue una crítica a los recolores, solo hablamos de este tema, pero bueno muchas gracias por ver y espero que tengan un buen día, y sin más nada que decir, vayan a bañarse.